Y para conversar, pensar y entender un poquito más lo que está pasando en este mundo y particularmente en esta crisis que se está viviendo en Oriente Medio a partir de esta ofensiva que ya ha cumplido más de una semana de Israel contra Irán y todo lo que ha sido la respuesta iraní y todas las reacciones que está habiendo, vamos a tener la posibilidad de conversar ahora con Diego Mins, que es periodista y analista de inteligencia desde hace varios años radicado en Israel. Diego, ¿cómo estás? Un enorme gusto saludarte. ¿Qué tal, Darío? Bien, ¿cómo estás? Bueno, a ver, yo te voy a empezar por algo difícil, con algo que podría llevarte varias horas, pero me interesa ver cómo lo encarás. Ya pasó una semana, más de una semana de lo que fue el lanzamiento de esta ofensiva, el viernes de la semana anterior a las 3 de la madrugada, cuando comenzó aproximadamente el ataque israelí, digamos, con los primeros ataques selectivos. Si yo te pregunto qué pasó esta semana en Israel, qué pasó esta semana en Oriente Medio, por lo menos por dónde empezarías a responderme. Bueno, a ver, efectivamente, fue casi de sorpresa que a las 3 de la mañana, hora local, en Israel, todo el mundo empezaron a sonar las sirenas en todo el país, absolutamente todo el país, y la gente recibió en su teléfono una alerta especial que no proviene de una aplicación, que no proviene de nada más allá del sistema de emergencia, que decía que había que estar atentos y había que meterse en los refugios. Como ha sido un tipo de alerta que había sonado ya dos veces en abril y octubre del 2024, las dos Mm, veces que se había recibido un ataque de parte de Irán con misiles balísticos. Entonces quedó claro lo que pasaba. Fue un poco confuso al principio porque efectivamente no hubo sirenas, no hubo, perdón, ataques, un ataque y misiles en ese momento, mm, sí unas cuantas horas después, pero ese fue exactamente el momento clave, el día D, en el cual la Fuerza Aérea Israelí atacó varios objetivos estratégicos iraníes en pos de socavar el programa nuclear iraní. Algo que Israel viene denunciando públicamente y también por vías diplomáticas desde hace muchos años. Y para esto lo que hizo fue primero apuntar contra los altos mandos iraníes. Hicieron de alguna manera una copia de lo que fue el ataque contra Hezbollah en mm, septiembre del 2024, en el cual de alguna manera el prólogo fue el famoso ataque de los Vipers, que prácticamente dejó fuera de combate y dejó fuera de actividad a un par de miles de líneas medias de Hezbollah, los que están en el medio de la cadena entre los altos mandos y los soldados de a pie. Y un par de días después, o una semana después aproximadamente, el ataque casi final al búnker donde estaba Hassan mm. Nasrallah, el líder principal de Hezbollah. Y con eso prácticamente, si bien siguió la guerra durante un mes y medio más o menos, y hubo operaciones en el terreno y hubo una invasión, ese prácticamente empezó con una estocada final, esa guerra, que ya está de alguna manera resuelta. Aquí Israel siguió ese manual de Mm. jugadas prácticamente igual. Primero atacó a los jefes y después empezó con las defensas aéreas, sobre todo, y luego con algunos ataques a instalaciones nucleares, como la de Natanz, como la de Isfahan, y algunas otras instalaciones estratégicas del sistema militar iraní, que sigue hasta ahora. Va algo más de una semana y hasta el momento prácticamente no se detiene, con pausas muy eh, escasas. Israel castiga permanentemente esta infraestructura. Lo que hizo de alguna manera fue confundir gravemente a Irán porque no había nadie. Israel esperaba un ataque de misiles que no llegó porque no había nadie disponible para dar la orden, porque lo Claro. primero que hizo fue eliminar a 20 comandantes de la Fuerza Aérea y de toda la Fuerza Aeroespacial a través de una jugada algo extraña, todavía no está claro, probablemente nunca lo sepamos. Hizo llamadas telefónicas con un mecanismo que aparentemente había aprendido Israel en las dos rondas anteriores, cómo funcionaba el mecanismo de la junta principal de generales de la Fuerza Aérea iraní, bajo qué circunstancias se reunían, los puso a todos en un mismo búnker y los eliminó. Esto, por supuesto, a partir del Mossad, que hizo gran parte del trabajo operativo en el terreno en estos años, pero también la inteligencia militar israelí, que se sabe desde hace un par de días, ha trascendido recién hace un par de días,
que a partir de 2023 tuvo mayor injerencia en los planes y en las actividades que se hacen en suelo iraní. Hmm, Antes, Irán era una arena casi por completo de la jurisdicción del Mossad, y ya desde hace un tiempo había habido algunas quejas de parte de algunos oficiales del sistema de seguridad de que tal vez había que rever la estrategia por distintas razones. Aparentemente eso se hizo, no está confirmado, pero es un reporte que dio la televisión pública israelí hace un par de días de que hubo un cambio de estrategia hace un par de años, y esto se vio porque la inteligencia militar israelí claramente sabía lo que estaba haciendo en Irán aquel viernes por la madrugada. hmm. Eh, Sí, no, varias cosas que hay para seguir, infinidad de cosas, pero a ver, para ir metiéndome. Vos hablaste, lo primero que dijiste fueron acerca de los objetivos, digamos, ¿no? Parecen muy claros los objetivos, o por lo menos parecían al principio muy claros los objetivos que tenía Israel. Digo parecían porque el brutal ataque contra el hospital Soroka en Beersheba, por lo menos llevó a hablar directamente ya al ministro de Defensa de no puede seguir vivo el líder supremo, que no sé si era el objetivo inicial matar al líder supremo, Ali Khamenei, me interesa que me lo cuentes. Y por eso la pregunta es, ¿cuántos de los objetivos o qué porcentaje, si se puede hacer un paneo de los objetivos con los cuales Israel decide lanzar esta ofensiva, están más o menos cumplidos y qué es lo que falta si es que no se modificaron los objetivos a lo largo de estos días? por supuesto, no hay una lista oficial de Mm, objetivos, a pesar de que Israel la tiene, no la va, no es algo que haya trascendido, se pueden hacer algunos cálculos. Sí te puedo decir que en la misma noche que empezó dijeron esto va a durar al menos 2 semanas, mm, o más o menos 2 semanas. Pero la impunidad con la que logró atacar, la libertad con la que logró atacar Israel en dominar el cielo iraní tan rápidamente, generó que estos objetivos se aceleren. Y si bien se habla ahora de una semana más, que probablemente suceda, da la sensación de que se ha acelerado, y Netanyahu lo dijo hace pocos días, que se aceleró, que vamos de acuerdo más rápido que lo planeado, ¿no? Que la agenda estamos anticipados a los hechos. Israel tiene una lista, diría, muy larga de objetivos que podría atacar si quisiera. Ya hablamos de los objetivos nucleares, de mm, las 2 o 3 plantas principales, y está como la última, que es la que se viene mencionando desde hace muchos días, que es Fordow, ujú, en el este del país, donde está la etapa final del enriquecimiento de uranio, un objetivo muy difícil para el armamento que posee Israel, porque requeriría, está empotrado y probablemente hasta kilómetros dentro de una montaña. El armamento que tiene Israel no alcanza, solamente los bunker busters de Estados Unidos, ujú, eh, que son lanzados por los B-2, que son aviones que nadie más tiene, solamente Estados Unidos. De hecho hay muy pocos incluso, y nunca va a prestarle ninguno a nadie, ni vender, menos venderlo, porque es como la gran eh, arma de mayor supremacía tal vez que posee Estados Unidos, más allá de armas nucleares. Eh, y estamos desde hace días con Estados Unidos, entro o no entro, a terminar el trabajo. De esto depende de alguna manera cómo se levanta Trump. mm. Hace 2 días parecía inminente, iba a decir mañana empezamos, luego dijo dentro de las 2 semanas. Sí, perdón, Tal vez ¿no? en este momento está anunciando, en este Claro. mismo momento, mientras hablamos, anuncia que empezó, Obviamente, y después a los 10 sí. minutos está claro cómo Mm, opera Trump. En ese sentido, yo creo que Israel tiene claro que, si bien me da la sensación de que Trump puede ver que hay posibilidad de anotarse un pequeño poroto, un pequeño mm, triunfo con un costo relativamente bajo, eh, esto lo va a llevar a terminar o a ponerle la firma, digamos, a todo este trabajo si él quiere, pero Israel cuenta también con que esto puede no pasar y tiene planes para castigar esa instalación si hace falta con un mecanismo alternativo. No se descarta, que lo veo improbable, no se descarta botas sobre el terreno, algún tipo de mm, operación comando, algo que se hizo en Siria hace muy poco tiempo, de hecho. Eh, pero de alguna manera, si bien no sabemos exactamente la cantidad de objetivos que ya se alcanzaron, da la sensación de que son más de los que se esperaban, de que tal vez la mitad del trabajo está hecho.
me mencionabas el tema de derrocar o no a Jamenei, Hmm. lo Porque que digo, decía la el idea ministro de de cambio, Defensa, sí, de cambio más allá de eso que dijo Israel Katz, el ministro de sí, Defensa, la idea del cambio de régimen está dando vueltas, digo, le ponen león ascendente, que es, parece una clara alusión al león que había en la bandera sí. iraní, digamos, previa a la Revolución Islámica. Hay imágenes de protesta que le hackea la televisión, aparecen imágenes de protestas, digo, hay todo, lo ha dicho el propio primer ministro, digo, varias veces, que como que esperan de alguna manera que esto aliente. ¿Está eso, digamos, como parte de los objetivos? Netanyahu fue muy cuidadoso en decir esto dependerá del pueblo iraní, Mm, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros castigamos al régimen islamista que tiene, nuestro objetivo es que desarmarlo, que no se arme nuclearmente, pero por supuesto que no le molestaría, ¿no? Yo mm, pienso que es, digamos, sincero en ese sentido, que no quiere ser visto como la persona que lo derrocó, primero, ni martirizarlo, ni que venga un líder más joven detrás, tal vez, que puede ser más mm, peligroso, un líder con ideas distintas. En Medio Oriente, cuando se genera un vacío, aparece alguien, siempre lo ocupa y generalmente es peor lo que viene mm, después. Entonces, si esto funciona así como está, Israel logra pilotear esta situación y logra llevarla así de manera tan positiva, tal vez no tiene sentido generar un cambio aún más abrupto que precipite otras cosas. Eh, Dicho esto, Trump mm, tiene expresiones similares también. A pesar de que él tal podría, si quisiera, decir algo de que es la hora, en su lugar de presidente de Estados Unidos, es la hora de un cambio de régimen, ahí también tiene su oposición interna, donde mm, tiene medio gabinete o más, tal vez, tiene esta idea de América primero, donde está esta doctrina de no intervenir, no meter a Estados Unidos en nada, no tocar nada, va bastante en contra de lo que viene haciendo, de lo que hizo durante todos estos meses Trump, engañándonos a todos junto con Netanyahu, creyendo que la relación estaba muy tensa, que mm. Estados Unidos se cortaba solo, que Netanyahu eh, y trataba de convencer a Estados Unidos de que lo deje actuar en Irán y no lo lograba. Cosa que después nos vinieron a decir, no, en realidad todo esto estaba hablado y todo esto es exactamente el plan, ¿no? Pará, te tengo que interrumpir ahí. Es todo un tema de controversia eso, digamos, porque, eh, a ver, yo te escucho a vos, ¿eh? No es que te quiero Sí. desmentir ni bajo ningún concepto me pondría en ese lugar porque no tengo información de primera mano. Pero yo vengo leyendo mucho reporte de que Trump de verdad creía que era posible hacer un acuerdo con los iraníes y que hay un punto donde Netanyahu digamos, termina forzando un poco la mano, avanzando digamos, presionándolo a hacer, haciendo él mismo, Israel, un ataque que obviamente le complicaba los planes del acuerdo a Trump. O sea, vos no crees mucho eso y crees que fue todo el tiempo una puesta en escena y que había una coordinación total. En realidad nunca lo vamos a saber, Mm, pero en Israel se habla de que efectivamente fue así, y muchos analistas y muchos periodistas, incluso miembros de la oposición en Israel, que son muy críticos permanentemente con Netanyahu por mil razones, y yo me incluyo incluso en eso, eh, salieron a reconocer, tenías razón, pudiste manejarlo. No, está claro que sabías lo que estabas haciendo con Trump. mm, Eh, por varias razones, hay varias cosas con el timing, de acuerdo a cuándo era la reunión, de acuerdo a un viaje que él anunció que se iba a tomar unos días para el casamiento de su hijo. Hubo varias cuestiones que hicieron que genere esta sorpresa que fue al final el ataque del viernes, y que parece que Trump también estaba mm. informado de un montón de cosas, entonces da a entender que finalmente sí hubo una coordinación de algún tipo. Ok. Em, Nunca lo vamos a saber realmente, a menos que alguno de los dos, que los dos salgan a vender sus memorias con una Claro. confesión creíble, cosa que tampoco nunca va a ser creíble, nada de lo No, que digan, no. aunque digan la verdad, nunca es creíble, ¿no? Mm, Eh, Dicho esto, tampoco queda claro, hay una cosa más que se viene hablando en Israel en los últimos 2 días, que es que Trump, al ver lo sencillo que terminó resultando a Israel,
por lo menos este boicot o este socavamiento del proceso nuclear iraní, que viene de años igual, este es el paso más fuerte, por supuesto, pero viene de años, y hace por lo menos 5 años que hay actividades con este fin, pero al ver lo sencillo que fue penetrar en las defensas aéreas, etcétera, Trump empezó a decir, esto podríamos haberlo hecho nosotros. Eh, ¿Por qué no lo hicimos? Y Es no es que muy lo Trump dijo, y no es eso, que ¿no? lo, no, no, claro, sí, exacto, y quedarse con el crédito, que es lo único que le importa, ¿Qué que es lo es, que le importa a él? cuando, Porque cuando uno él quiere siempre se negociar habla, o cuando él quiere, es siempre pensando en obtener un crédito de corto plazo, digamos. siempre se habla de que en política o en economía uno tiene que pensar en los incentivos, y el incentivo de Trump es quedarse con el crédito de todo lo que haya, Mm. aunque sea A o sea B lo que va a hacer, aunque sea negociar o aunque sea romper la negociación, él quiere el crédito. Por ahora lo tiene compartido y por eso se cree que Israel le va a decir, dale, empujala, te tiro el centro a la cabeza, Claro, empujala y quédate con todo el crédito, no nos no, importa, ¿no? obvio. En esto Netanyahu es bastante inteligente, me parece. Lo ha sido durante los 4 años que fue el primer ministro y Trump el presidente en Estados Unidos en el periodo anterior y daba la sensación de que algo había cambiado, pero también es distinto la composición y las motivaciones de esta nueva administración de Trump, pero en el momento ahora todo parece de vuelta coordinado de una manera en la que Netanyahu sabe leer lo que tiene que decirle a Netanyahu y cómo, Mm. perdón, lo que Lo que le tiene que Netanyahu decir tiene a que decirle a Trump. Trump Mm. y cómo dejarle Sí. llevarse créditos. Diego, te quiero volver a meter un poco la cuña en el tema cambio de régimen, regime change, algo de lo que se está hablando mucho en estas horas en Estados Unidos, en Israel y demás. Em, Porque obviamente parecería que hay cierto consenso en cuanto a es malo impulsar cambios de regímenes, lo que viene suele ser peor, entonces es Gaddafi y lo que pasó después en Libia, es la situación, digamos, podríamos decir toda la experiencia de la mal llamada primavera árabe, eh, obviamente las experiencias para Estados Unidos traumáticas de Irak y Afganistán. Ahora, al mismo tiempo, una cosa es no sé, un régimen malo, otra cosa es Irán. Y lo digo aquí desde la perspectiva israelí, digo, un Sí, régimen que abiertamente está diciendo te quiero matar, te voy a matar, financia a grupos terroristas para matarte, para hacerte mucho daño. Eh, no cabe por lo menos plantearse la pregunta y te quiero plantear, y te lo digo además, con el antecedente del año pasado. La sensación no, digo, Israel contribuyó, no sabemos con qué porcentaje, pero contribuyó a la caída de Al-Assad. Y la sensación es que hoy Israel está mejor. No sé si Siria está mejor, pero hoy Israel está mejor con la situación actual en Siria que con la situación con un régimen que era muy cercano a Irán y que le permitía a Irán hacer muchas cosas que hoy el régimen actual no le permite. bueno, en principio creo que Siria está mejor, aun cuando todavía Mm. no, yo no sé si darle el crédito o el beneficio de la duda al Yulani o al Shara, como Al-Shara, quiere sí. que lo llamen ahora de vuelta, pero por lo menos ya no es el paria que era hace 6 meses, ¿no? Recibe los líderes mundiales, le abren la puerta, ya es otra cosa. Y hay una perspectiva de futuro mucho mejor que la que tenía con Assad. Eso no tengo demasiadas dudas. Que Israel se benefició también, por supuesto. Se benefició internamente, se benefició, por ejemplo, con extendiendo su mano a las Mm. minorías, especialmente a los drusos, Ujú. que han pedido ser parte de los drusos sirios, han pedido ser parte de Israel o recibir alguna protección especial que Israel les ha dado incluso también o ha intentado dársela. Van a ser parte de una negociación tal vez más adelante, la posibilidad de que Siria se sume también a los acuerdos de Abraham, etcétera. Con Irán sí, por supuesto que Israel tiene todo para ganar en realidad con un cambio de régimen. No veo que lo que venga vaya a ser peor. Mm. Me refería en realidad a si de acá un día, 2 días, una semana muere Jamenei eh, por la razón que sea y de golpe eligen a un nuevo líder Mm. supremo Sin cambio donde de ahí sí, régimen, no digamos, sé, cambio de dictador. exacto. Con Mm. cambio de dictador puede ser peor que el cambio de Mm. régimen, o probablemente, ¿no? Mm. El cambio de régimen, por supuesto, no soy experto en Irán y no sé cuáles son las posibilidades. Por supuesto, lo que siempre sale primero es el hijo de Pahlavi,
no sabemos si tiene alguna chance real de mm, aparecer ahí, aunque sea para llamar a elecciones. Genuinamente no sé cuál sería la posibilidad. Sí, por supuesto que recibiría ayuda de todo tipo de Occidente si ese fuese el camino. Pero Israel por lo menos está cómodo con el hecho de que el régimen está claramente debilitado mm, y quiere verlo caer solo, quiere verlo caer por su propio peso. mm, Y hay que tener en cuenta también este código de honor, ¿no? Si después de este gran esfuerzo que hizo Irán de tener una economía castigada por las sanciones, teniendo un recurso tan valioso como el petróleo y durante años no poder aprovecharlo por las sanciones. Y la plata que sí había, invertirla en miles y millones de dólares en lo que se llamó el anillo de fuego, en los proxies, en Líbano, en Gaza, en Siria, en Yemen, en Irak. Eh, Después de todo ese esfuerzo, el régimen sigue ahí y ahora están el 99% de la población sin internet. No, incluso no pueden cargar nafta porque a veces no hay energía para mm. cargarla. Los grandes embotellamientos, probablemente en algún momento haya algún tipo de desabastecimiento, etcétera, etcétera. Es muy difícil que el régimen no termine cayendo por su propio peso. Primero por todo eso y segundo por el gran fracaso de toda esta doctrina para encima no tener ni siquiera las armas el Mm, arma claro. nuclear que hubiera sido la defensa o el garante de un mayor respeto internacional o de Con una Pakistán al lado que posición la tiene, por de cierto. poder. Exactamente. Eh, y además para poder sentarse, diría, o de igual a igual o con una mayor altura con China y con Rusia, que son los dos grandes aliados estratégicos iraníes Mm, en términos económicos. Eh, por eso Israel no ve, Israel lo empuja o lo arrastra todo lo que puede al precipicio, pero quiere verlo que el empuje mm, final no mm, suceda por sí solo, que sea orgánico, si es posible. Repito, las condiciones en Irán no son tan sencillas como para pensar que eso pasa de un día para otro. El régimen sigue teniendo 250.000 soldados mm. y oficiales de policía, creo que es el doble de eso de vuelta. Todo tipo de redes de espías internos y de policía, conocemos la policía de la moral, después otro tipo de los buchones de cada manzana, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen los regímenes totalitarios cuando duran tanto tiempo, ¿no? Por eso pienso que Israel está muy gustoso con esto de empujarlo hasta la punta del precipicio y esperar que caiga solo, Mm. tanto sea por lo económico o por lo simbólico y lo político. Vos decías antes, digamos, hacíamos la especulación respecto, bueno, Trump va a decidir que Estados Unidos se meta, no, decir, bueno, la verdad que para Estados Unidos, si se mete, el costo sería relativamente bajo. Exacto. Israel está pagando un costo. Israel está pagando Sí. un costo importante. Para empezar, más allá de cómo cifremos, ya estamos hablando de muchos cientos de heridos, por lo menos 24 personas muertas en la gran cantidad de misiles disparados por Irán, pero sobre todo imágenes que no se habían visto nunca en Israel. Digo, ver los cohetes cayendo en Tel Aviv, en el distrito financiero, en los hospitales. Un país que está desde hace una semana prácticamente paralizado porque permanentemente tiene que ir a los refugios. Ahí hay un costo humano que se suma al costo que ya viene pagando desde el 7 de octubre, por el mismo 7 de octubre, por lo que implicó la movilización masiva de soldados, por cómo es la lógica y cómo el funcionamiento del sistema militar en Israel. Digo, es un costo muy alto. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo procesa la sociedad israelí ese costo y el costo adicional que está generando esta guerra en Israel? Y quiero pedirte que retomes una idea que vos publicaste en un artículo que a mí me pareció interesantísimo en la revista Seúl, que es, el título creo que es, En Medio Oriente hay que ser duro, Sí. básicamente, ¿no? Y hablabas un poco de la idiosincrasia israelí. Contame un poquito todo eso. Bueno, en la segunda parte va a ser un poco más larga, tal vez, y me voy a ir más para atrás. Pero primero Dale. lo primero que me decís. En principio, no solo la sociedad está dispuesta a pagar este costo, y se preparó tanto la clase política, el sistema de seguridad y la sociedad misma para pagar el costo, sino que hasta ahora diría que el costo no ha sido tan alto, Mm, ha sido relativamente bajo. eh, y de hecho el gobierno y el ejército estaban preparados para un costo en vidas y en daños mucho mayor. Especulaban con que podría llegar a mm, ser hasta 4.000 muertos. Y estamos hablando de 24, la mayoría de los cuales, no todos, pero la mayoría de los cuales no estaban en el refugio mm, o estaban en un lugar donde no deberían haber estado. Por supuesto, no justifica nada. Hablo
de la capacidad logística israelí para defenderse y la capacidad de la sociedad para defenderse. Eh, Porque misiles como el del Hospital Soroka, en un otro país hubieran causado no sé cuántos muertos. No, sí. Mm. No hubo ninguno. Y desconozco exactamente el número de heridos porque no es claro, pero se parece un poco a un chiste que había digamos, heridos en el hospital ya había, entonces podés contar los que quieras, pero hago, hago había un chiste con eso del el monoplaza que cae en el cementerio y hubo 5.000 muertos, ¿no? Pero bueno, descontractura un poco. Está muy Pero bien. bueno, lo importante es, cayó un misil en un hospital y no hubo Mm. muertos. Cayó un misil en un estacionamiento en Tel Aviv y justo en el único lugar donde hay un estacionamiento, porque es un terreno que está en conflicto desde hace 30 años y nunca pudieron construir nada ahí. Había antiguamente un cine, hay un estacionamiento hace mucho, es un terreno muy valioso. Hay un estacionamiento porque no se ponen de acuerdo, es algo muy normal en Tel Aviv, particularmente eso, y el misil cayó justo ahí y no en los kilómetros a la redonda donde no hay un centímetro libre y no hubo ningún herido. Mm. Eh, Similar en Ramat Gan hace también un par de días, etcétera, etcétera. Una cosa que, por ejemplo, para cerrar esta idea, el tranvía de Tel Aviv es realmente un tranvía porque son vagones pequeños, inaugurados hace pocos años, que van por la calle como paran en los semáforos, pero en el segmento de Tel Aviv, en la parte, digamos, de las más de la área metropolitana, va como tranvía, y en la parte Tel Aviv céntrica va por abajo de la tierra Mm. y tiene estaciones muy profundas, construidas como búnkers, que de hecho es hasta molesto porque por un servicio que debería ser como un subte prácticamente, uno tiene que caminar metros y metros y bajar escaleras durante Mm. minutos. Y dice, ¿por qué? Y porque ya que estamos además de hacer una estación de subte, hacemos un refugio, ¿no? Y había gente contenta durmiendo en la estación diciendo, la pudimos usar, menos mal que la pudimos usar finalmente, ¿no? Valió Era la obra pena. valió la pena la demora de todo lo que tardamos, porque tardó además 20 años en construirse eso, ¿no? Otra historia típica israelí. Eh, entonces ves a la sociedad muy preparada en ese sentido, que sabe perfectamente las instrucciones, las sabe, las tiene memorizadas, que mayormente las cumple, y eso se ve en, digamos, la infraestructura y la preparación de la sociedad, lo ves en el bajo número de muertos, en el bajo número de heridos, más allá del gran logro militar que es este sistema de defensa antiaérea, en este caso el sistema Arrow y el sistema de Onda de David, y también en colaboración con Estados Unidos, que aportó su sistema THAAD en los Mm. últimos meses, hace prácticamente un año, que es un sistema aparte completamente distinto de lo que se conoce como cúpula de hierro, que es Mm. para los cohetes que vienen de Gaza y de Líbano, eh, completamente aislado, que también funciona más del 90 o 95% de su capacidad. Por supuesto, cuando te tiran 100, con que entre uno o dos, eso pueden ser una cantidad enorme de muertos. Y realmente la sociedad ve esto y más allá de la preparación, la sociedad tenía muy claro que la amenaza iraní era Mm. verdadera, que era latente, y de hecho el sistema político, el sistema militar y parte de la sociedad de alguna manera venía reclamando más acción en esto. A Mm. Netanyahu se le reclamaba más acción. La sociedad está muy dividida e incluso diría en su mayor porcentaje en contra de algunas decisiones que se están tomando en la guerra de Gaza desde hace mucho tiempo, pero es una historia completamente distinta respecto de Irán. Mm. Y entonces queda claro, por ejemplo, hace 2, 3 días teníamos el líder de la oposición, Yair Lapid, reuniéndose Mm. con el primer ministro, que es algo que legalmente deben hacer, y debe hacer un brief de seguridad de información clasificada muy completo, se hizo. Pero días después también se reunió con Benny Gantz y a Avigdor Lieberman, otros dos líderes de partidos opositores, que curiosamente ambos fueron ministros de defensa de Ujú. Netanyahu en algún momento, y particularmente Lieberman, muy crítico, pero no le deja pasar una a Netanyahu nunca, que de hecho en 2018 un gobierno de Netanyahu se cayó y hubo que llamar a Mm. 3 elecciones en un año, porque ese gobierno de Lieberman se cayó por el hecho de que Lieberman estaba en completamente desacuerdo cómo se estaba librando la estrategia con Gaza, con Hamas. Él decía que a Hamas había que atacarlo, que no se le podía dar el dinero. Fue justo en el momento en el que empiezan las valijas del dinero catarí. eh, y ahora se reunieron
apoyándolo, diciéndole todo lo que estás haciendo con Irán nos parece bien. Todo lo que está haciendo el gobierno, el ejército nos parece bien. Otro detalle, por ejemplo, eh, cuando fueron las protestas, primero por la crisis del intento de reforma judicial de Netanyahu, que empieza a principios de Mm, 2023, durante todo ese año hasta el 7 de octubre, todos los sábados había protestas, o prácticamente todos los días. El primer paro general en la historia de Israel sucedió en ese momento. Eh, Uno de los actores sociales más importantes eran los reservistas de pilotos, que escribieron cartas diciendo que iban a sí, renunciar o sí, sí. a presentarse si no se iba a marcha atrás con eso. Luego también hubo renuncias respecto de la guerra de Gaza, de cómo se estaba llevando a cabo. Bueno, hoy esos pilotos son los que están arriba de Irán, volando, destruyendo los objetivos. Eh, entonces, hay una coherencia total y el costo, repito, es posible que en algún momento este costo la sociedad empiece a quejarse o empiece a bramar un poco más por ir redondeando este conflicto, si es posible, pero todavía hay bastante crédito. Y Mm, respecto de lo segundo, sí. de la nota de Seúl de hace un año y monedas, creo que fue, porque fue para abril de 2024, cuando fue la primera vez que Irán ataca directamente a Israel en represalia al asesinato de un dirigente, de un miembro de la Guardia Revolucionaria apostado en Líbano. Claro. Eh, Recordemos, bueno, hacer un raconto más o menos rápido. Empieza la guerra en Gaza el 7 de octubre, empieza, mejor dicho, el 7 de octubre Hamas Sí, sí. invade Israel, Jamás le declara la guerra de alguna manera, sí. 1.200 muertos, 250 secuestrados, luego comienza la guerra propiamente dicha. En ese momento, el 8 de octubre, Hezbollah se suma y empieza a bombardear. Más adelante los Houthis desde Yemen, todos auspiciados por Irán, que si bien no tomó la decisión de comenzar el conflicto, fue jamás con parte de nuencia o no, ya lo veremos, no queda claro, pero comienza con Hamas y luego todos se van sumando. En paralelo a la guerra en Gaza, que era y sigue siendo tal vez el conflicto más cruento, el frente más caliente de todos estos frentes que siguen abiertos, también hay un intercambio permanente en Líbano. En ese, mm, en ese momento, en abril del 24, Israel ve la posibilidad de eliminar a este dirigente sirio, perdón, iraní en Líbano, de la Guardia Revolucionaria. Irán no se lo toma personal y comete este primer bombardeo con misiles balísticos directos entre Irán e Israel en abril del 24. En ese momento, todavía, cuando escribí esta nota, todavía vivía Sinwar, Yahya Sinwar, vivía su hermano Ujú. Muhammad Sinwar, asesinado hace era un mes, vivía el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, residente en Qatar, Ujú. asesinado en Teherán con una bomba que explotó debajo de su cama en un búnker de la Guardia Revolucionaria cuando fue al funeral del presidente Raisi, que había muerto en un accidente de helicóptero completamente no relacionado con la guerra, un accidente Importante. real, ¿no? Del cual Israel no se hizo cargo. Y yo suelo decir, cuando Israel niega fervientemente algo, es cierto. Cuando Israel no niega ni desmiente, ni confirma, ni nada, es probable que lo haya hecho. Pero si lo niega realmente así, es porque no lo hizo, porque no quiere que... eh, a veces no le interesa que piensen que no fue y que tal vez fue, pero en este caso no lo quiso hacer. Eh, Porque de vuelta, el conflicto es con la Guardia Revolucionaria, no con el gobierno civil, Claro, de alguna manera, ¿no? Por eso el presidente iraní no corre riesgo, en claro, realidad, o Pezeshkian ni no está quieren completamente voltear la corrido. institución. Mm. Eh, de vuelta, en abril vivían todos los líderes de Hamas, no quedó absolutamente ninguno. Si me preguntás quién es el líder de Hamas en este momento en Gaza, no lo sé. Claro. Tal vez Israel lo sepa, pero en general no se sabe públicamente. Sí hay dos líderes que quedan en Qatar, cuyo peso en Gaza no se sabe Mm. realmente cuál es, que particularmente uno de ellos, Khaled Mashal, es el que heredó la oficina política, nunca lo quisieron en Gaza, si bien es parte de una interna también dentro de Hamas, entonces no se sabe realmente su peso. Decíamos, eliminó a Nasrallah, eliminó a James Safdie,
el que, digamos, el sucesor de mm. Nasrallah en Líbano. Alief. Ahora toda la cúpula, sí, a toda la cúpula de la Guardia Revolucionaria. Eh, ¿Y por qué decimos esto de que hay que ser duro? El, digamos, cuando el Estado de Israel fue fundado, o antes de ser fundado, digo, varios años antes, rápidamente se dieron cuenta de que la opción era, por un lado, algo filosófico, ¿no? Así como el movimiento sionista fue fundado por Herzl finales del siglo XIX, en la idea de oponerse a la idea del judío, en construir un judío nuevo, lo que Max Nordau llamó un judío muscular, un judío fuerte que se vale por sí solo. Eh, estas ideas filosóficas fueron llevadas por los primeros sionistas que, digamos, no eh, sionistas socialistas, directos herederos de la organización sionista creada por Herzl, o directamente sus representantes. Su máximo líder fue Ben Gurión, que fue el Mm, fundador del Estado, y se encontraron con un panorama muy desolador y muy complicado en lo que era en ese momento la provincia palestina de Siria, eh, heredada por en 1917, hasta 1917 manejada por los otomanos, luego el mandato palestino británico, donde o los otomanos o los británicos después controlaban un lugar que no les pertenecía, donde judíos hubo siempre, árabes hubo durante siglos, prácticamente un milenio, pero todos en clanes pequeños, defendiendo el pequeño territorio que tenían, sin mm, comunicación entre sí. Era una especie de vale todo, era una suerte de anarquía donde los judíos sionistas proto-Israel lograron armarse y generar esta mentalidad donde se dieron cuenta de que tenían que adaptarse a lo que había, no podían mm, imponer algo propio, que primero no tenían y primero tampoco querían traer, porque no querían traer la mentalidad de Europa. Así es como al mismo tiempo, y algo que yo mencionaba en ese artículo, es cómo se fue mezclando. Porque en Argentina, como tenemos una mayoría de judíos ashkenazí, un 70%, y tienen costumbres traídas directamente desde Europa, la mm, comida, el idioma yiddish, ciertas danzas, cierta filosofía, se genera la confusión de pensar que eso es el judaísmo. Y eso es una mm, parte del judaísmo que empezó siendo lo que fundó Israel, porque la mayoría de los fundadores del Estado de Israel eran de esa pseudoetnia, porque es un grupo dentro de un grupo. Pero después, a partir del 48, cuando se funda el Estado de Israel y empieza la guerra de independencia contra todos los países alrededor, y los judíos de los países árabes de alrededor son expulsados, y 800.000 judíos de Irak, Irán mismo, Irán mm, en realidad es una ola posterior, pero también eh, Siria, un poquito en Líbano, Egipto, sobre todo Marruecos, Libia, Túnez, Yemen, van llegan a Israel primero en campamentos, como refugiados, luego como ciudadanos casi de segundo nivel o de segundo orden, que eran vistos de una manera medio despectiva por los rusos, digamos, ¿no? Por los mm, ashkenazí. Eh, eh, Eso eventualmente se fueron mezclando y se fue creando una idiosincrasia y una ideología mixta, donde todavía quedan algunas tensiones. En momentos así no se ven, como en esta guerra, quedan completamente por fuera. Con la guerra en Gaza hay algunas cosas que se pueden llegar a mencionar al tema, pero es un poco más complejo y no me quiero ir demasiado. Y en lugar de ser el niche de papa, la comida nacional, que es prácticamente imposible encontrar uno en Israel, la mm. comida es el falafel, la Claro. shakshuka, lo picante, digamos, lo mediterráneo y El lo oriental. shawarma. El shawarma, bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Eh, no era una costumbre que trajeron los ashkenazí. Eh, con el idioma pasó algo parecido. El lunfardo o el slang hebreo tiene, en principio tenía muchas palabras que venían del yiddish o que venían del ruso, o de otros idiomas eslavos, de donde venían los primeros inmigrantes que construyeron Israel. Pero rápidamente el árabe también avasalló el lenguaje.
la música que se escucha, los éxitos, los grandes artistas israelíes pop, hacen música mizrahi, se llama, Mm, que quiere decir oriental. Bueno, claro, vos sabes lo sé. perfectamente, por obvias razones. Pero está bien que Eh, la gente no tiene por qué saberlo, así que está bueno no, que lo exacto. aclares. Es que, digamos, es muy parecida a la música que se escucha en los países árabes, Mm, prácticamente lo mismo, pero en hebreo. Eh, la cultura fue evolucionando hacia ese lado, sí, evolucionando, ¿no? Transformándose hacia ese lado. sí, sí, no como algo positivo, es Y un dato de la realidad. sí, sí, ni positivo ni negativo. Positivo en el sentido de que también esto viene con un sentido de supervivencia. Mm, Eh, es esto porque en este vecindario no nos queda otra. Si no somos mm, más duros que los otros, si no nos adelantamos, si no somos más vivos, nos comen crudos, somos menos. Básicamente somos menos. Israel son 10 millones de personas, de los cuales en realidad 2 millones y algo no son judíos, son árabes. Eh, en un rodeado de, no sé el número exacto en este momento, pero 500 millones de árabes, sí, son 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Eh, fue lentamente haciendo la paz o venciendo y generando estos, primero, bueno, Jordania, Egipto primero, Jordania luego, con Siria nunca hubo una paz, tal vez la haya en un futuro, como decíamos, pero se logró por lo menos un statu quo donde no se molestaron demasiado durante muchos años y compartieron la frontera sin ninguno cruza, ninguno toca, pero había un movimiento así. Con Líbano, que bueno, Líbano tiene sus propios problemas, es un país tanto o más multicultural que Israel, claro. donde el problema fue con un actor, había buenas relaciones con la mayoría cristiana, que después empezó a ser minoría, o por lo menos dejó de tener el control que tenía sobre el país, y tuvo que empezar a lidiar con la minoría chiita, que es Hezbollah, básicamente, mucho más belicosa y con esta doctrina traída desde Irán de que no sabemos exactamente de dónde viene porque es como una manera de llenar también un vacío, el vacío que Mm, se apaga con el fracaso de alguna manera de Oslo, donde queda muy debilitada la autoridad palestina, lo que antes era la OLP, y a partir de ahí crecen actores externos como Hamas, que nunca tuvo ninguna intención de paz, como otros grupos ligados a la hermandad musulmana, como por ejemplo la Yihad Palestina, la Yihad Islámica Palestina, los grupos chiitas como Hezbollah desde afuera, pero presionando, bancados por un Irán que quería tener, era un régimen imperialista y expansionista, y quería que la guerra que suceda y que este enemigo tener, como todo régimen autoritario, necesita tener un enemigo externo al cual poner mm. incluso este reloj que tenían en la plaza central de Teherán con el momento, el countdown de cuándo se iba a extinguir. Eh, y la realidad era esa, durante muchos años fue esa, y sobre todo, a partir del 7 de octubre, que fue el fracaso fue no tanto militar, que lo fue, pero sí de conceptual, donde se creía que se Mm, podía eh, disuadir a un enemigo con dinero o con statu quo. Se pensaba que jamás era un actor racional que tenía que, como mm, protoestado en Gaza, iba a velar por el interés de sus ciudadanos, a pesar de que había sobradas muestras de que nunca fue el caso. Lo habíamos visto muchas veces antes. A partir de ese momento, Israel, la sociedad toda dijo, ya no nos tomamos, ya las amenazas nos las vamos a tomar en serio, nos vamos a tener que tomar todo literal. Y mm, las amenazas iraníes, Israel se las tomó literales, eh, y si bien el uranio enriquecido al 60% estaba, que es un paso técnico de la bomba nuclear, del uranio a 90 y luego la bomba, y eso está demostrado por la Organización Internacional de Energía Atómica, mm, eh, aún si no hubiese esas pruebas, que Israel las tenía también por su propia inteligencia, justamente por tomarse esta amenaza literal, se dio que tal vez pensó Irán que Israel no lo iba a tomar tan literal. Tal vez pensó Irán que Israel estaba debilitado políticamente porque hasta hace una semana la división política era total Se volvía a hablar y de la caída de Netanyahu, Netanyahu. Mm, sí, 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 y Netanyahu, Netanyahu al día de hoy todavía, si bien hubo un par de encuestas en los últimos días donde gana un par de escaños en el Parlamento, pero es más en detrimento de otros partidos aliados de él, lo cual es básicamente un juego de suma cero. Eh,
pero al momento de hacer lo que toda la sociedad cree que es lo correcto, Netanyahu tiene apoyo total. Y Mm, sobre todo las instituciones en las cuales se volvió a creer. Se volvió a creer en el ejército, el cual entró en una crisis de fe a partir del 7 de octubre, se volvió a creer en la inteligencia. En el Mossad no había demasiadas dudas porque no tiene que ver con lo que pasó en Gaza el 7 de claro, octubre, pero sí tanto con el Servicio de Inteligencia Interior, el el Shabak, Shabak. como con, Mm, más importante aún, la inteligencia militar, eh, que sí tuvo acción ahora también. Eh, durante todo este año en Gaza, primero y sobre todo en Líbano, los éxitos, en Líbano había pasado algo parecido, se creía que iba a ser un enemigo mucho más difícil, claro. pero al mismo tiempo, Mm, Gaza jamás tiene la impunidad de no tener ningún tipo de intención de cuidar a sus claro. ciudadanos, de utilizar la infraestructura civil como militar, de incluso en documentos que encontraron soldados israelíes en búnkers de Hamas, textualmente dice, los daños, las muertes civiles para nosotros son un activo, son algo que podemos mostrar internacionalmente para que haya presión diplomática contra Israel. Hezbollah tenía un poquito, si bien es esta cosa rara de que es un partido en el parlamento iraní, perdón, libanés, eh, y Irán es, a pesar de ser, creo yo, un Estado terrorista, sigue siendo un Estado con cierto grado de responsabilidad para con su ciudadanía. Y para cuando los críticos dicen por qué es tan fácil a 1.500 kilómetros de distancia matar con precisión absoluta a un general de la Guardia Revolucionaria y no se puede hacer lo mismo con Gaza, bueno, los generales de la Guardia Revolucionaria tienen su búnker está en un edificio militar separado de la Claro. infraestructura civil, las bases militares son bases militares, los soldados tienen uniforme, es una guerra contra un Estado normal, con todas las de la ley, si se quiere, más allá de su carácter autoritario Mm, mm. y terrorista. Diego, la verdad me quedaría hablando un rato largo más porque es muy interesante escucharte, pero bueno, obviamente el tiempo apremia. Muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo por este tiempo. No hay por qué. Otra Te mando un cosa. abrazo.